Buenos días a todos. Nos encontramos siempre en la fase 1, semana número 5. Nos mantenemos en la misma unidad 2 y el contenido de esta semana es la molécula del agua. Les recuerdo que tienen que leer y analizar detenidamente la guía para que puedan responder al ponte a prueba y apartado tareas de la semana. Nos aparece una breve introducción y dice los componentes de la molécula del agua. El agua es de vital importancia para los seres vivos. De hecho, para el ser humano, el agua es la segunda sustancia esencial para la vida después del oxígeno. En 1781, el inglés Henry Cavendish descubrió que el agua era una sustancia compuesta en vez de un elemento. Los resultados del descubrimiento fueron desarrollados por Antoine de Lavoisier, quien dio a conocer que el agua estaba formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, dando lugar a la famosa fórmula H2O. Este subíndice 2 me está indicando que tiene 2 átomos de hidrógeno. Y aquí solo aparece el símbolo O de un oxígeno. Por tal motivo el agua es un elemento, no es un elemento, sino que es una molécula. Elemento sería lo que es el oxígeno y lo que es el hidrógeno. Ahí hay 2 elementos. Pero el oxígeno tiene solo un átomo y el hidrógeno tiene 2 átomos de hidrógeno. Entonces ellos sí son elementos, pero al combinarse forman lo que es la molécula del agua. Y dice, una molécula es una agrupación definida y ordenada de átomos que constituye la porción más pequeña de una sustancia pura y conserva todas sus propiedades. Cada molécula de agua está conformada a partir de la unión de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por esta razón, la fórmula molecular es H2O y se trata de una molécula muy estable. La unión entre el átomo de oxígeno y los átomos de hidrógeno se realiza mediante enlaces covalentes, los que cada átomo de hidrógeno de la molécula de agua comparte a la par de electrones con el átomo de oxígeno, uno del átomo de hidrógeno y uno del átomo de oxígeno. El oxígeno tiene además 2 pares de electrones no enlazantes, de manera que hay 4 pares de electrones rodeados al átomo de oxígeno. 2 pares formando parte de los enlaces covalentes con los átomos de hidrógeno y 2 pares no compartidos en el lado opuesto, según la figura número 1. Aquí podemos ver en la figura número 1 cómo este oxígeno se encuentra unido a los hidrógenos por medio de estas rayitas, que son las que reciben el nombre de enlaces covalentes. También a la vez aquí se encuentran electrones. Aquí hay 2 electrones y aquí hay 2 electrones más. Y estos puntitos que están acá indican un electrón que se encuentra en el lado externo y ahí dice estructura molecular del agua. Las líneas representan el enlace covalente entre el hidrógeno y el oxígeno y los 2 pares de puntos representan los electrones no compartidos del oxígeno. Otro aspecto muy importante es que el átomo de oxígeno es más electronegativo que el de hidrógeno, por lo que los pares de electrones de ambos enlaces se ven atraídos con más fuerza por el oxígeno que por el hidrógeno. Esto genera que la molécula se comporte como un dipolo eléctrico, es decir, que el polo positivo atañe a los átomos de hidrógeno y el negativo al átomo de oxígeno. La molécula de agua posee carácter dipolar, aunque no presenta carga eléctrica neta, según la siguiente figura, y ahí podemos ver cómo es la polaridad, ¿verdad? Cómo se comportan
En este caso el oxígeno acá es negativo y el hidrógeno es positivo. Y estamos viendo que están formando un ángulo, ¿verdad? De 104.5 grados. En la figura 3 dice que aparece formación de enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua por la atracción electrostática entre cargas parciales opuestas. Ahí podemos ver cómo se están formando los enlaces de hidrógeno. El agua es líquida a temperatura ambiente a causa de los enlaces por puente de hidrógeno que duran solo fracciones de segundo, pero se rompen y se forman constantemente, lo que permite que las moléculas de agua se comporten como un fluido. Principales propiedades del agua. El agua es inodora, incolora e insípida. Se puede hallar en la naturaleza en los estados sólido, líquido y gaseoso. Sus moléculas se encuentran muy juntas en el estado sólido, bastante separadas en el estado gaseoso, y el estado líquido es el intermedio. El carácter dipolar del agua permite disolver los compuestos polares como los alcoholes, las aminas y los aldehídos, debido a que establecen enlaces de hidrógeno entre el agua y los grupos polares de estos compuestos. Los compuestos iónicos como las sales minerales se disuelven gracias a las atracciones electrostáticas que se establecen entre los dipolos del agua y los iones formándose iones solvatados, es decir, rodeados de una capa de molécula de agua. Por tal razón que el agua se le conoce como solvente universal. El agua es capaz de absorber mucho calor sin que se incremente mucho su temperatura. Esto debido a su elevado calor específico, aunque esto también es debido a la formación de enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua, pues la energía se emplea en romper los enlaces de hidrógeno, no en aumentar la temperatura por agitación de las moléculas. Esta propiedad le permite al agua tener una función termorreguladora, manteniendo la temperatura de un organismo relativamente constante, como el del cuerpo humano. ¿Cuánto pesa una molécula del agua? Para el caso del agua, el hidrógeno posee una masa atómica relativa a 1 gramo entre mol, mientras que la del oxígeno es de 16 gramos sobre mol. La masa de una molécula de agua es igual a 1 gramo más 1 gramo más 16 gramos es igual a 18 gramos mol. Bueno, tenemos el apartado Ponte a Prueba, que ustedes lo van a responder de toda la lectura de la guía, la tienen que analizar completa para darle respuesta. Y recuerden que el apartado Ponte a Prueba van a empezar a copiar en su cuaderno. Y tareas de la semana, que es lo que tiene ponderación, ustedes van a desarrollar lo que es un diseño. Van a utilizar, aquí pide plastilina o vejigas, pero si ustedes no pueden adquirir plastilina, pueden hacer de masa de maíz, y la pueden pintar con colorante de refresco. Ahí se piden los materiales y lo que van a representar es que van a diseñar un modelo de una molécula del agua. En las figuras anteriores ustedes vieron distintos modelos, cómo aparecía el agua, entonces ustedes los van a diseñar. Solo recuerden que por lo general una bolita que sea más grande van a representar lo que es el oxígeno, y 2 bolitas más pequeñas de igual tamaño van a representar lo que es el hidrógeno. Y por el hecho que son hidrógeno, esas bolitas pequeñas las van a pintar de igual color. El oxígeno lo van a colorear de diferente color, la masita o la plastilina. Y después de desarrollar, porque van a hacer 4 modelos de maquetita, ahí con representación de la molécula del agua, van a responder estas 2 preguntas. Todo eso vale 4 puntos. También vale 3 puntos la polaridad del agua, que aquí sí necesitan que esté un adulto para que ustedes no sufran ningún accidente, ya que van a manipular lo que es un alfiler, el cual le van a hacer
al alfiler un orificio en una botella o en un vaso desechable. Ustedes van a tener lo que es la botellita y con el alfiler van a hacer un orificio y le van a llenar de agua. Y si no tienen una botella, entonces un vasito. Le hacen un orificio y acuérdense que la van a llenar de agua. Y van a realizar el experimento, el proceso que aquí se menciona. Y la parte número 4 dice que usted tiene que escribir lo que sucede con el chorro de agua. Tiene que tener inflada una vejiga, ¿verdad? Pero esta vejiga usted la va a frotar con su cabello y la va a sacar al chorrito de agua que va a salir del agujerito que usted ha realizado con el alfiler. Dice el número 3, que vale 3 puntos, va a llenar ahí 2 vasos con agua y va a agregar colorante vegetal. Si no tiene, lo que él decía, polvo de refresco artificial, va a realizar los siguientes pasos que se mencionan acá. Y la número 4 dice que investigue lo que es capilaridad y va a comparar este experimento con el transporte del agua de las plantas desde las raíces hacia las hojas. Entonces tiene que investigar en internet cómo transportan las plantas el agua desde la raíz a las hojas y lo va a escribir, y también la palabra capilaridad, ¿qué significa? Y ya teniendo eso, va a explicar por qué se relaciona este experimento. Recuerden que pueden sintonizar el día de mañana la teleclase para que comprendan de una mejor manera lo que es la guía. También pueden entrar en estos enlaces para conocer un poquito más. Recuerden acatar las medidas de bioseguridad y obedecer a sus papitos. Hasta la próxima. Bendiciones.